para presentar al profesor Pedro Regalado de Lázaro Cantey. Nació en Tuxtla, Yucatán, el 13 de mayo de 1963, por lo que vemos que es muy joven. Es licenciado en Educación Media en el área de Ciencias Sociales de la Escuela Normal Superior de Campeche. Ha sido profesor de Filosofía e Historia desde 1993 en Ticul, Yucatán. Actualmente es profesor en la Escuela de Creación Literaria del Centro Estatal de Bellas Artes. Es autor de varios poemas y ensayos publicados en revistas, entre las que se destacan Revista Sin Fin, La Hojarasca, El Colibrí y Al Pie de la Letra. Acompaña procesos de formación y reflexión en cultura e identidad maya en muchas comunidades originarias de la península de Yucatán a través de consultorías y facilitación de talleres en lengua maya. En 2015, bajo el seudónimo de Lázaro Cantey, inició un proyecto de promoción y difusión de la cultura y lengua maya llamado El Canto de Sipi. Todavía no puedo hacerlo en maya, mismo que ha reunido y publicado en una plaqueta. Por medio de cápsulas de video ofrece poemas en maya y español en las redes sociales. Forma parte de dos antologías poéticas de escritores mayas contemporáneos titulados Utupec Cayido o Yaxche. Los nuevos cantos de la Ceiba volumen 2 e Insurrección de las Palabras, con la selección y prólogo de Hernán Beringhausen, editado por La Hojarasca. Ha sido galardonado con el Premio Estatal de Poesía El Espíritu de la Letra en Maya, con la obra Umahan Cajiló, Los Prestapueblos en la Gran Ciudad. En 2015 y en 2016 con Saber, Camino Blanco. También ha sido premiado por el quinto Festival de la Cultura Maya, FILMAYA 2016, con el poemario Uku Silcaman Chiache. El retoño de la palabra de la Ceiba. En 2019, en el marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, fue ganador del certamen 15º Juegos Literarios Nacionales Universitarios en la categoría de cuento en lengua maya, Alfredo Barrera Vázquez, por su obra Ixtabac y Ina. Mi madre es una Ixtabac. Con ustedes, pues dejamos el micrófono a quien sí habla María. Gracias, Silvia. Pues muchísimas gracias a Elvia, a Tocayo Pedro Quijano, a este Centro Cultural Efraín Calderón Lara por esta invitación, y voy a ir platicando con ustedes algunas cosas que le pusimos como encabezado en la identidad y el territorio. Esto de la identidad es muy importante para nosotros aquí en Yucatán, porque andamos así como un poco perdidos. Tenemos algunos términos que nos confunden, y la mayoría de la gente, por ejemplo, de los pueblos, cuando le preguntas si es maya, no tiene ningún problema para decir, sí, soy maya. Pero si le preguntas si es indio, te dice, no soy indio, pero te dice que es maya. Otro problema que tenemos es que la gente que se pone un hipil dice, soy mestiza, aunque sea maya. Y bueno, si le preguntas por qué eres mestiza, pues porque tengo un hipil. Resulta que cualquiera que se pone un hipil es mestiza, y no necesariamente. Entonces nos vamos confundiendo con una serie de términos. Pero además el problema de la identidad ha pasado por una crisis muy fuerte. Tenemos 500 años de resistir, y afortunadamente todavía podemos decir sí somos mayas, no sin tener sobre nuestra piel unas heridas, y muchas veces las heridas también en nuestro corazón, y
y en nuestro ánimo, o como decimos en maya, en el obl. Ahí tenemos las heridas. ¿Cómo lo vemos y cómo percibimos estas heridas? Estas heridas resulta que cuando la gente sufre desprecio, cuando la gente sufre discriminación, cuando la gente es burlada por sus apellidos, por su color, por su lengua, entonces trata de refugiarse como una reacción como completamente natural a esta agresión. Entonces muchos optan por decir: no hablo maya, no entiendo maya. Otros no solamente niegan el hablar y entender el maya, sino tratan de cambiar sus apellidos y traducirlos al español. Los que se apellidan Che ya se dicen Madera, los que se apellidan Tu se traducen Luna, los que se apellidan Chup se lo traducen en Carbonel, los que se apellidan Matú se ponen Matus, y así una serie de situaciones. Y en muchos pueblos, Ticul, a pesar de que es una ciudad ya grande, todavía mucha gente habla maya, pero también hay mucha discriminación. Muchas señoras le dicen a sus hijas: Wayan chipa kutanda pache chupa, champilala watso kuchan malo tan abatume, wat chupu kabay hachtung as abeta kuchan kahulge, telum malo tan chipa. Lo que le está diciendo es que si un día vas a tener un novio y alguien va a venir a enamorarte, procura que no tenga apellido chupo, porque está muy feo. Tenemos que mejorar un poquito la raza. De ese tamaño está la situación. Y muchos que desconocen esta historia de burla, de discriminación y de desprecio, pues obviamente no entienden por qué esta reacción y dicen: ¿por qué los mayas no tratan de ser orgullosos y de reivindicar su apellido? ¿Por qué no valoran el ser maya? ¿Por qué no dicen que sí hablan la lengua maya? Sí, claro, quisiéramos. El problema es que el maya hasta el día de hoy no está bien visto, no está bien oído, no es una cosa que alegre a muchos. Y luego tenemos el otro problema con el término yucateco. El término yucateco también nos lo secuestraron a los mayas. Los yucatecos son los zules que viven aquí en Mérida. Esos son los yucatecos. Nosotros los mayas no somos yucatecos. Y el problema es que la mayoría de la gente que se apropió de este término pues son los de la casta divina, los libaneses y pues bueno, la gente que no es maya. Y también nos arrebataron eso. Ahora justamente que estuve en la capital me decían: ¿a poco no todos los yucatecos son yucatecos? Pues no, los mayas difícilmente nos sentimos yucatecos. Nosotros decimos somos mayas. Y estos yucatecos son los zules, son esos que tienen lana, son esos que viven en el norte de Mérida, son los que determinan el rumbo del estado, ¿no? Son los que se apellidan Vila, y no digo más. Solo Poch. Eso. Entonces, tenemos un problema con eso. Sin embargo, tenemos también todavía muchas cosas que nos favorecen después de 500 años. Esto nos alegra mucho. Seguimos todavía muchos con nuestros apellidos. Yo soy Duque, aunque me pusieron Pedro regalado y en algún lado me dicen ni regalado. Bueno, ¿qué más? Ellos se lo pierden. Y bueno, pues soy Duque. Y muchas veces cuando me preguntan por alguna gente: ¿pero qué significan tus apellidos? Bueno, Bu significa 7 y Be significa camino.
Entonces eres 7 caminos. Bueno, más o menos así se entiende. Y la mayoría de la gente que vive en las comunidades tienen apellido maya. Y el otro problema es que se perdió o se ha perdido mucho el sentido que tienen nuestros apellidos, y muchas veces con nuestros apellidos nos hacen burla. Por ejemplo, muchos se apellidan Tus y dicen: es un mentiroso, tiene de nacimiento, de linaje, de cultura, es mentiroso. Pues quien dice eso es porque no conoce la historia y no conoce nuestra cultura, porque la palabra Tus significa actor o actriz. Pueden checar lo que dice además Barrera Vázquez al respecto. Eso está documentado. Entonces no es una cosa de que avergonzarse, al revés. Es una cuestión que tiene que ver con la familia de la gente que hacía teatro. Los yucatecos hacíamos mucho teatro, es decir, los mayas hacíamos mucho teatro. Mucho de lo que hoy es el carnaval y también es las celebraciones agrícolas tienen que ver con representaciones. Sin embargo, hay una crítica y una burla y un desprecio por estos apellidos. Sin embargo, es una fortaleza todavía. Muchos todavía tenemos nuestros apellidos en maya, y creo que el reto, o parte del reto que tenemos, es recuperar el sentido que tienen nuestros apellidos. Pero además nos tergiversan el apellido. Por ejemplo, los que se apellidan Quien lo escriben con C-E-N, y muchos dicen soy C, o cuando le pasan lista al chamaco en la escuela, como la maestra o el maestro no sabe maya, pues le dice C, y no es C, es Quien. Y Quien significa adorno, significa arte. Y bueno, muchas veces eso no se sabe. O le hacen burla a la gente que se apellida Pech. Es por garrapata, está jodido. Y lo que no saben es que la palabra Pech significa resistencia. Y eso es maravilloso. Entonces, si nosotros hacemos un trabajo de recuperar nuestros apellidos y el sentido profundo que tienen históricamente, va a ser uno de los elementos que nos va a permitir reivindicarnos y sentirnos orgullosos de este valor que tenemos. Hay una tarea por ahí. Otra cosa que es importante es el nombre de nuestros pueblos. Nuestros pueblos en su mayoría también están en lengua maya. Y claro, la gente que viene de afuera le da mucho trabajo pronunciar Sots, por ejemplo. Y no solamente a ellos, sino aquí pasó otro problema. La gente que escribió los nombres de los pueblos escribió lo que le pareció que se decía y cometió errores. En el caso de mi pueblo le pusieron Buxots, y así como suena, significa vestido de pelos o peludo, que no tiene nada que ver, según nuestros abuelos, con el nombre del pueblo. El pueblo se llamaba Buxots y no Buxots, se parece mucho, pero no es lo mismo. Buxots significa la casa del murciélago, porque había un cenote en el centro del pueblo y vivían muchos murciélagos. Entonces dijeron: este cenote es la casa de los murciélagos. Y así ha pasado entonces con un montón de pueblos. Hoy, por ejemplo, escriben Acanque con C y lo leen Acancé, y no es Acancé, es Acanque. O Citilcún, que no es Citilcún, sino es Chitilcún. O Tizimín, que no es Tizimín, sino es Tizimín. Y así, un error enorme. Pero bueno, todavía están de maya, y eso pues es parte de nuestros valores
y denos esperanza. Entonces, viene este problema con nuestra identidad. La pregunta entonces es, ¿quiénes somos culturalmente? Hay un teléfono. ¿Quiénes somos realmente en lo cultural? Aquí tenemos un problema y una vez, bueno, de las primeras veces que yo participé en un taller sobre identidad, organizaban algunas agrupaciones sobre derechos humanos, nos decían que todos nosotros somos iguales. Entonces decimos, pues sí. Y un ejercicio que ahora me acuerdo mucho que nos pusieron, era que pusieron a 3 personas así enfrente. Una señora maya, chifí, viene de la comunidad, no habla español, es maya. Había un español, lo pusieron al lado, pusieron al español allá. Había un negro, pusieron a un negro al lado. Y nos preguntaron, estos personajes son iguales, ¿qué de diferente tienen? Y bueno, cada quien fue diciendo la diferencia, y no fue difícil, porque está como muy obvio. Pero luego, después de este ejercicio, nos pusieron a 3 yucatecos, pero un yucateco del norte de la ciudad, otro de una comunidad, y otro así medio, como decimos en maya, medio cancho y medio amarillo, y los pusieron así juntos. Y dijeron, son lo mismo. Ahí sí ya nos lo pusieron difícil. Pues se parecen bastante, pero que como que no son lo mismo. Resulta que hay marcadas diferencias. Uno, que la persona que vive en el norte de Mérida pues no habla maya. Y no solo no habla maya, sino no entiende lo que las comunidades viven en su forma de producir y de reproducirse y de entender lo que significa la tierra, los árboles, los animales, los pájaros, los vientos. No entendía un carajo. Él sabía de los supermercados y le preguntaban pues de dónde viene el tomate, y dice pues del supermercado, ¿no? En tanto la gente que viene de la comunidad, pues su vida, su producción y su reproducción está en la milpa. Y le preguntamos al señor que viene del norte de Mérida, ¿de qué son los techos de la casa? Pues de loza, de concreto. Le preguntamos al de la comunidad, ¿de qué son los techos de la casa? De guano. Y así comenzamos a ver las diferencias que hay. Este ejercicio ayudó mucho a entendernos y a saber cómo pensamos cosas. Preguntamos, ¿cómo defines a Dios? La persona que viene del norte de la ciudad definió a Dios como lo define el cristianismo tradicional o la cristiandad. En la comunidad dice, lo que digo es, yo no entiendo muy bien cómo la iglesia define a Dios. Lo que yo sé es cómo nuestros señores se asocian con nosotros para crear la vida y la comida. Noten la diferencia que hay entre uno y otro. Y así fuimos descubriendo una serie de cosas que nos ayudó a descubrir realmente quién somos. Y a partir de estos ejercicios fuimos notando cuáles son los valores que tenemos, porque además no nos quedamos en esa parte como superficial, sino fuimos buscando algo como más profundo. ¿Cuáles son las creencias que tenemos como pueblos mayas y cómo le podemos llamar a esas creencias? Resulta que nosotros
fundamos nuestra espiritualidad en la importancia que tiene el agua, en la importancia que tienen los cenotes, en la importancia que tienen los pájaros. Pero además decíamos que los pájaros son los que nos traen los mensajes que necesitamos saber y conocer de parte de nuestros dioses, de nuestros señores. Por ejemplo, hay un pájaro que en maya le llamamos xtacay. Yo no sé cómo se dice en español, porque la verdad el español que hablo está bastante limitado. En maya sí hablo bien, pero en español estoy jodido. Resulta que la xtacay viene y comienza a chillar. Y la mayoría de la gente de los pueblos dice: ya vino a chingar esta xtacay, seguramente que está anunciando que va a haber pleito en esta casa. O sea, los pájaros nos comunican cosas. Y los occidentales lo han interpretado mal, creo, erróneamente, porque hasta hacen poemas de sus errores hablando de los indios. Hay un verso que dice: cuando el búho canta, el indio muere. Son pendejadas. Eso no es cierto. El búho canta, el indio recibe un mensaje y no necesariamente muere. Entonces, los mayas aprendimos a conocer, a entender, a interpretar el mensaje de nuestros dioses a través de los pájaros, también a través de los animales. Aprendimos a conocer el comportamiento de los animales y nuestra vida la vimos ligada a esas formas de vida. Y nosotros decimos que la vida no puede entenderse aisladamente de otras actividades, sino la vida tiene que entenderse, como dicen en español, holísticamente, en su totalidad. No podemos estar divorciados de la tierra, de las hierbas, de los árboles, de los animales, de los pájaros. No podemos estar divorciados de eso. Entonces, el problema que tenemos el día de hoy es que cuando los occidentales vienen y proponen una forma de construir un valor, choca con lo que nosotros creemos y pensamos. Por ejemplo, en la Semarnat y en las oficinas de gobierno tienen una clasificación de árboles, y hay una clasificación de árboles que les llaman maderas preciosas. En la madera preciosa entra el cedro, el chacté, el siricote, y bueno, una clasificación de maderas. Y esas maderas tienen un costo, un valor en dinero, valor económico. Entonces, cuando van a devastar un monte, cuentan cuántas maderas de estas hay y calculan el valor. Y dice: bueno, vamos a tirar 1000 árboles, maderas preciosas. ¿Cuánto cuesta? Pues ponle allá 100,000 pesos. Pero el proyecto cuesta, no sé, $1,000,000. Pues tiren esos árboles, porque según si el daño que vamos a ocasionar es mucho menor al beneficio que vamos a tener, entonces tienen los árboles. Pero ¿qué pasa con los árboles que no están contemplados dentro de ese rango? Que no, para los occidentales no vale nada. Por ejemplo, el tzitzilche, que es un árbol que abunda aquí en nuestro medio. Ese ni siquiera lo mencionan por la Semarnat como un árbol importante. El tzitzilche para nosotros es sumamente importante
porque se llena de flores por lo menos 2 o 3 veces al año. ¿Y por qué es importante que florezca? Porque el tzifilché trae una gran cantidad de miel. Entonces las abejas vienen y recogen la miel, y bueno, no les miento, cuando transitas por un camino donde hay mucho tzifilché, se siente el color a miel riquísimo, y las abejas, eso no lo contemplan los occidentales y dicen, barran con toda esa chingadera. Cuando para nosotros como mayas sabemos no solo el valor económico que tiene eso, sino el valor histórico, el valor simbólico, el valor espiritual que tiene esto. Y por eso nos duele cuando vemos cómo la maquinaria pasa y arrasa con todo. Y decimos, es esta sabiduría occidental, es este método científico que no falla, es esta educación que nos dan, es así, es esto de que son los civilizados y nosotros somos los tontos. Pero ese es el problema que tenemos, somos diferentes, tenemos una visión distinta, y cuando le decimos al gobierno que es bueno que pregunte y que dialogue, no lo decimos por capricho, ni lo decimos solamente porque lo dice el convenio 169 de la OIT, ni porque solamente lo dice el artículo 2 constitucional, sino porque es una forma de vida que tenemos nosotros, que venimos cultivando de muchos años, de miles de años. Entonces, a partir de todo esto que sabemos, creamos un espacio que le decimos en español milpa. En la milpa, que es muy criticada por estos occidentales sabelotodos, porque dicen, ahí está, los deforestadores son los campesinos, están tumbando monte, están quemando, esa tumba rosa quema, es lo que nos está afectando. Pero nosotros venimos haciendo eso desde hace muchísimos años, y el monte sigue allá, y la reforestación sigue allá, y seguimos viviendo de eso, y no se ha acabado ni se va a acabar, porque hay ciclos que vamos haciendo. Entonces, en la milpa, ese lugar sagrado para nosotros, es ahí donde aprendemos, porque es nuestra escuela, es ahí donde conocemos, por ejemplo, el nombre de cada hierba. Pero no solamente el nombre de cada hierba, sino también conocemos qué propiedades curativas tiene la hierba. ¿Qué tipo de hierbas curan X o Y enfermedad? ¿Qué hierbas pueden ser dañinas para nosotros? ¿Qué árboles son comestibles y cuáles no? ¿Qué tipo de animales están ahí? ¿Cómo se llaman los animales? Si son animales para comer o no lo son. Por ejemplo, cuando mi papá me enseñó a deshiervar, en eso que le llamamos en maya pachpacal, no sé cómo se dice en español, algunos le dicen el huerto de la milpa. Él me decía, mira, aquí está el pachpacal y tienes que conocer estas hierbas. Las que vas a arrancar son estas, y las que tienes que cuidar son estas. Aquí está el macal. El macal tiene dos tipos: el aquimacal, que es el de guía, y el shkukrut macal. El aquimacal se divide en dos, uno es morado y otro es blanco. Las hojas son grandes, son gruesas, tiene esta guía. Toda una lección sobre esto. Y me dice, pero no te vayas a pendejar, porque dentro de estas hierbas están también las culebras. Y las culebras se dividen en dos tipos: las que son venenosas, ahí están tranquilitas, no pasa nada, no se molestan, ni los molestes, porque si los molestas entonces te van a atacar. En cambio, las que no son venenosas, apenas te ven, salen huyendo. Así que ojo con eso. Y así las lecciones
de todos los días. Se convierte entonces la milpa en un espacio de enseñanza, aprendizaje, didáctico, pedagógico, si se quiere decir, terapéutico también, y se convierte en ese espacio donde nosotros crecemos, producimos y nos reproducimos. Y entonces aprendemos a hacer algo, a sentir, a identificarnos emocionalmente con ese espacio. Ya no lo vemos como una cosa de producir dinero, sino lo vemos como un espacio de creación de la vida, que es una cosa distinta. Entonces a nosotros no nos importa si este macal cuesta 10 o 20 pesos. No, nunca pasa por nuestra cabeza. Lo que pasa en nuestra cabeza es que este macal lo tenemos que cuidar porque es lo que nos va a alimentar. Pero cuando llegue el tiempo de la cosecha, no es que solo nos alimente, sino esto, como es un trabajo asociado con los dioses, voy a usar el término dioses, aunque no es realmente lo que debe de ser, para economizar voy a usar el término dioses. Cuando la cosecha se da, tenemos que recoger nuestros primeros frutos y los mejores, y hacemos un canché, un altar, y ofrecemos allí nuestros primeros frutos. Aquí, no a Jesucristo, no a Jehová, no. Ofrecemos, hay un cash, hay un ich, hay un king, hay un kak. A estos yumes se los ofrecemos porque ellos también trabajaron para que esto exista. Y nos convertimos así como en seres asociados con seres trascendentes que van más allá de la carne y de la sangre. ¿Y qué genera eso? Genera fe, genera conocimiento, pero genera también un sentimiento de cariño, de dependencia, de estar ligado, de sentirse parte de la tierra. Entonces ya no vemos la tierra como cuánto me puede costar este mecate o esta hectárea, pues lo puedo vender en 100,000 pesos. No es lo que está en nuestra cabeza, sino qué valor tiene para mi vida este pedazo de tierra. Pero en este pedazo de tierra es donde circula el viento. En este pedazo de tierra es donde alumbra el sol. En este pedazo de tierra es donde cantan las aves. En este pedazo de tierra es donde cae la lluvia. En este pedazo de tierra es donde aprendo a construir la vida y hacerla. Entonces nace en nosotros un sentimiento que no es dinero. ¿Por qué estoy diciendo todo esto y subrayando mucho esto? Lo digo porque viene la segunda parte del asunto. ¿Qué entendemos por territorio cuando nos hemos encontrado y nos hemos construido y nos hemos formado como una mujer o como un hombre maya, como un niño maya? Para nosotros, el territorio no es ese polígono donde se han hecho tantos discursos por los ambientalistas profesionales, en donde le dicen, bueno, es un paisaje biocultural y es un paisaje en donde hay agua, en donde hay leña, en donde hay árboles, donde hay producción, y que al año puede producir tanto, y que esto puede servir para la ganadería, esto puede servir para el riego. O sea, es otra visión la que nosotros tenemos, y no calculamos el precio en dinero. Entonces para nosotros todo esto es parte de nuestro territorio, y hay un choque cuando alguien viene y dice, este pedazo de tierra es mía, tengo la propiedad. Aquí tengo un documento donde dice que es
mío. Por lo tanto, se lo puedo rentar o se lo puedo vender a una empresa extranjera para que construya un parque eólico o un parque fotovoltaico, en donde vienen las grandes maquinarias y comienzan no solo a cortar, sino a arrancar todos los árboles y a destruir todo. Y bueno, escarban 5, 10, 20 metros de profundidad para hacer la cimentación de un poste de 100 metros para ponerle aspas de 60 metros, en donde cualquier ave que se cruce se va a morir, en donde cualquier murciélago que se cruce se va a morir, y obviamente las abejas, en donde el jet no vale nada, y otras plantas que son los bejucos, que es muy importante, que también el soleac es un bejuco que produce un montonal de miel, y eso no está dentro de los cálculos de los occidentales, y vienen y acaban con todo esto. Para nosotros el territorio es un espacio de vida, es un espacio donde construimos la vida, donde cada hierba, donde cada árbol, donde cada animal, donde cada pájaro tiene un valor cultural, histórico, espiritual, donde los frutos de la tierra nos sirven para vivir y para enseñarle a nuestros hijos también que eso es su forma de vida. Finalmente, nosotros pensamos que cuando hablamos de defender nuestro territorio, estamos hablando no solo de defender la tierra, estamos hablando de defender la historia, de defender nuestras raíces, de defender nuestra cultura y de defender nuestra lengua. Nuestra lengua se produce, se crea y se recrea en esos espacios. Entonces nosotros pensamos que el territorio tiene identidad y la identidad tiene territorio. No podemos separarlo. Es una cosa que es natural. Cuando vemos un parque solar o un parque eólico, no esperamos ver allí al gavilán, ese gavilán que todos los días nos despierta con su canto. No esperemos ver otras aves, van a morir. Este proyecto, visto desde una mirada occidental y capitalista, es un proyecto que viene a acaparar una tierra, pero es más que eso. Viene a acabar con una cultura, viene a acabar con una lengua, viene a acabar con una historia y con una espiritualidad. Entonces, quienes le tenemos cariño a la tierra, quienes hemos crecido en este mundo de la milpa, en este mundo del monte, en este contexto de la lengua maya y de la cultura maya, se nos hace muy complicado decir: voy a vender mi tierra o se la voy a entregar a una empresa para que administre durante 90 o 120 años. Para nosotros el territorio es algo que es sagrado, no es algo que tiene un valor económico. No podemos calcular cuánto, porque no nos podemos imaginar cuánto podemos pedir en dinero para eso, porque no está en nuestro corazón cantidades así. Está en nuestro corazón el seguir viviendo de eso. Entonces, algunas herramientas que nosotros hemos logrado encontrar en el camino para defender nuestro territorio aparece con la rebelión zapatista en el 94, cuando el gobierno se ve obligado a sentarse a discutir los términos de la paz junto con
una comisión de concordia y pacificación, y todo este proceso de diálogo de paz que se lleva en San Andrés, Sacamchel de los Pobres, concluye con una propuesta de ley y que se lleva al Congreso para ser aprobada e incorporada a la Constitución de nuestro país. El gobierno de Ernesto Zedillo traiciona este acuerdo y le quita el corazón, le arranca el corazón al artículo 2, cuando cambian este artículo que dice que los pueblos indígenas somos sujetos de derecho, y ellos le cambian la palabrita sujetos y le ponen son sujetos de interés público. Nos comparan con una cantina, un putero. Así, de ese tamaño, es la traición de este gobierno y de todos los que han seguido. Entonces, no obstante, se queda ahí el artículo 2, hay algunos elementos que nos pueden servir. Y tomamos el artículo 2 para defendernos, tomamos el convenio 169 de la OIT para defendernos, y comenzamos a recorrer diferentes pueblos en toda la península de Yucatán. Yo tengo 30 años recorriendo la península de Yucatán, platicando con los pueblos mayas. Hoy, a un año, un poco más de un año que convocamos a los pueblos afectados por los parques eólicos y fotovoltaicos, respondieron 25 pueblos que hoy se congregan en una asamblea de defensores del territorio maya, que le llamamos mucho Chimbal, para defender su territorio. Y nos pusimos un principio fundamental: la tierra ni la vendemos ni la rentamos, porque no tiene un valor económico. Para nosotros tiene un valor histórico, tiene un valor cultural, tiene un valor espiritual, y no podemos pedir dinero por esa tierra. Y la estamos defendiendo. ¿Con qué nos hemos topado? Nos hemos topado con jueces injustos, con gobiernos aliados con las empresas, con empresas voraces, colonizadoras, conquistadoras. Nos hemos enfrentado con mucha corrupción y se han aprovechado de situaciones lamentables que hay en nuestra comunidad. Esas situaciones lamentables consisten en que la mayoría de los ejidatarios el día de hoy no tienen la suficiente información sobre este tipo de cosas que se llama desarrollo. Entonces les vienen a vender, como si fuera campaña política, unas esperanzas celestiales. Los desarrollistas y sus enviados, sus agentes, llegan al pueblo y le dicen a la gente: miren, nosotros queremos hacer un negocio con ustedes. Ese negocio les va a favorecer muchísimo. Primero, ustedes tienen unas tierras ociosas. Subrayo eso. Tienen unas tierras ociosas. Para los mayas no hay tierras ociosas. Son esas tierras que florecen, son esas tierras que sembramos, son esas tierras que generan diferentes tipos de plantas y de árboles. No son ociosas. Entonces les dicen, para que esas tierras no sigan siendo ociosas, vamos a hacer un trato. Nos la rentan, sembramos limones, o stevia, o china, o calabaza, y nosotros les vamos a pagar una cantidad por la renta de su tierra, y les va a servir como una jubilación, y se van a morir felices porque van a cobrar cada 6 meses o cada 3 meses una cantidad, sin que ustedes
pongan una mano. Pero es más, si ustedes quieren trabajar, ahí donde nosotros vamos a cultivar los limones, ustedes van a tener la posibilidad de ser empleados de este lugar, van a trabajar en su misma tierra y ustedes van a tener una ganancia adicional a la renta que les vamos a pagar. Pero no solo eso, la oferta es muy generosa. Aquí tenemos una mochila de dinero y se las vamos a repartir ahora si ustedes están de acuerdo en hacer esta transacción. Y le van a hacer un favor al mundo. Entonces, cuando la gente escucha esto, gente con recursos económicos muy limitados, gente sin la información necesaria para poder discutir si esto es conveniente o no es conveniente, pues dice sí, ¿qué hay que hacer? No, pues vas a firmar aquí y vas a firmar hojas en blanco y saca unas hojas en blanco y bueno, comienza por resumirlo. Yo le decía a un viejito, ¿por qué firman eso? Y decía, pues es que nos da igual. Si nos traen una hoja con letras, pues no sabemos leer, no sabemos escribir. Entonces, esta situación viene a generar una crisis dentro del pueblo, porque algunos que todavía tenemos ese sentido de amar nuestra tierra, no cedemos frente a esto y decimos, no vamos a rentar ni vamos a vender, porque luego cuando nos enteramos que esas hojas en blanco que se firmaron, le pusieron un texto de usufructo, lo llevaron al RAM, donde la mayoría de los que trabajan en el RAM dicen que son voluntarios, pero los pagan los empresarios, y le dieron un curso muy rápido y lo convirtieron en un contrato de usufructo. Y resulta que el contrato dice que se lo rentaron a una empresa eólica o fotovoltaica. Entonces, cuando nosotros nos enteramos de esto, leemos el contrato y nos damos cuenta que hay un español jurídico, técnico, que están en los contratos, que bueno, yo que medio sé leer, se me hace tan complicado entenderlo. Y entonces tratamos de bajar el lenguaje y traducirlo a la lengua maya y decírselo a la gente para que la gente pueda entenderlo. Y entonces viene la división. Unos dicen sí, otros dicen no. Y en este momento muchas comunidades en este están en grandes conflictos. Y es una vergüenza que gente como Alejandro Escofier Gamboa y otros como él se han dedicado a engañar gente en este estado, y yo diría con la anuencia de los gobiernos, para arrebatarle la tierra a los pueblos. Y quiero terminar por esto. Los que tenemos identidad y estamos seguros de quiénes somos como pueblo maya, no vamos a vender ni vamos a rentar la tierra. ¿Por qué? Porque es el espacio donde creamos la vida y donde está el futuro de nuestros hijos. Muchas gracias.